Los vamos a dividir en dos. Primero cuéntenme qué aporte hace Boas a la antropología y al trabajo de campo. Yo no tengo la manito para levantar, así que hablo directamente, profesora, disculpe. Boas dice que para estudiar estas civilizaciones hay que ir directamente al campo de estudio, a las civilizaciones, estudiar a esas culturas, sumergirse sobre ellas, porque esos comerciantes, funcionarios que traían las encuestas, no le daban la importancia científica que tenían que darles, y muchas veces las traducciones no eran muy buenas, que no estaban bien llenos los formularios, pasaban cosas por alto. Entonces él decía que había que ir a estas civilizaciones, buscar un traductor, y bueno, que estos traductores les cuenten leyendas, mitos, no sobre la vida actual, sino sobre sus vidas, los antepasados, ¿no? La historia. Eso es lo que decía básicamente Boas, y bueno, después todo eso, como que contar toda esa teoría, todo lo que era, en otras palabras, no me acuerdo ahora, material en bruto, ahí está, y lo llenaba, lo volvió a la teoría. Excelente, muy bien. Entonces Boas ya se define hacia, no vamos a usar más intermediarios, vamos a tener que hacer trabajo de campo, pero ¿qué tipo de trabajo de campo hace Boas? Otra persona que no sea Karina, que ya participó un montón. Un informante clave. Muy bien, ¿quién dijo? ¿Cami? ¿Camila? Sí. Dale, Camila, ¿qué es eso del informante clave? Contanos. Supuestamente relataba mitos o creencias, y ellos con ese aporte podían más o menos entender el contexto histórico de la tribu. Excelente, entonces un informante clave sería alguien que pareciera que puede representar y hablar de toda la cultura Claro. de un pueblo. Bien. Las estancias que hace Boas, ¿son cortas, son largas, es igual que Malinowski? ¿Qué les parece? Boas en realidad pasaba tiempos súper breves, en realidad, eran mucho más cortos que el tiempo que pasaba Malinowski. Eran tiempos muy cortos, pero sin embargo, bueno, se adentró en lo que es el trabajo de campo, pero muy poquito tiempo. No es necesario. Excelente, Lara, muy bien. Esta cuestión de ir a ver un informante clave, lo que hacía es que le trajeran a alguien, se le ponía a hablar de los mitos y las narraciones, etcétera, etcétera, pero pasaba periodos breves con esta persona que le contaba cosas acerca del pasado. Muy bien. ¿Alguien más descubrió algo más de Boas que quiera comentar? Yo, profesora, que la teoría antropológica que él tenía se llamaba el particularismo. Excelente, particularismo histórico, muy bien. Ahora voy a explicar de qué se trata un poco más profundamente porque no hay muchos datos ahí, pero no sé si alguien descubrió alguna idea acerca de esto. Decía que se basaba por el relativismo cultural, que era la aceptación de las culturas de igual forma. Excelente. Boas es muy importante en la antropología porque introduce la idea de que las culturas, nosotros habíamos visto con los evolucionistas que ellos consideraban que había culturas superiores a otras, ¿no? La cultura europea civilizada superior a los bárbaros, a los salvajes, a los primitivos. Boas rompe con el evolucionismo y dice, todas las culturas son equivalentes entre sí, no hay una mejor que otra. Eso es el relativismo cultural. Cada una tiene que ser vista en función de sí misma, es relativa a sí misma. Cada una se desarrolla de manera diferente, ya sea por sí misma, que va descubriendo cosas, las va resignificando, arma su propia cultura, o porque entra en contacto con otros, ¿sí? Por el difusionismo también. Pero él va a decir que no hay una mejor que otra.
Entonces se opone al evolucionismo, se opone al racismo, por eso es tan importante Boas. Y se llama particularismo histórico, porque cada una de las culturas va a tener una forma particular, que no es unilineal, que no es como lo plantea el evolucionismo, va a decir Boas, sino que cada una se va desarrollando según su propia historia particular. ¿Sí? Ahí está, particularismo histórico, relativismo cultural, son los dos conceptos centrales de Boas y los vamos a tener aquí ahora en un slide para que nos quede bien claras estas ideas. Perfecto. Entonces, y vamos a ver, y descubrieron a quiénes va a ver. ¿Alguien se dio cuenta de con quién hace trabajo de campo, a dónde va a hacer trabajo de campo? Los esquimales, pero... Muy bien, Sol, con los esquimales, perfecto. ¿Y alguien más vio algo más? Bien, ahora vamos a mirar exactamente con quiénes hizo y con qué pueblos. Excelente, Sol, muchas gracias. Boas, siempre que vayamos a ver autores, pensemos, ¿cuál es el objeto de estudio? O sea, ¿quiénes son estos otros a los que van a estudiar? El método que usa, ¿sí? Y la teoría, porque son como tres dimensiones que nos ayudan a pensar antropológicamente. Y acá vamos a tener una primera distinción entre Boas y Malinowski. A veces nosotros usamos como sinónimo estas dos palabras que ven en pantalla, cultura y sociedad. Y en la clase de hoy las vamos a diferenciar para pensar dos escuelas antropológicas. La antropología, vieron que nuestra materia se llama antropología social y cultural. Una es la antropología cultural, que pone foco en la cultura, otra es la antropología social, que pone foco en la sociedad. Se llamaron así estas escuelas, ¿sí? Las que ponen foco en la idea de cultura van a ser las corrientes estadounidenses. Y las que ponen foco en la sociedad van a ser las corrientes inglesas. En las corrientes estadounidenses vamos a tener aquí a Boas, como acabamos de ver, y a sus discípulas, Benedict y Margaret Mead, Ruth Benedict y Margaret Mead. En las corrientes inglesas que ponen foco en la sociedad, en la idea de estructura social, en las ideas vinculadas con relaciones sociales, vamos a tener a Malinowski, que lo vamos a ver enseguida, y a Radcliffe Brown. Y aquí tenemos a Boas, ahí pueden ver una foto de Franz Boas, que es un alemán que se va a vivir a los Estados Unidos, ¿sí? Nace en 1858 en Alemania y muere en 1942 en Nueva York, estudia física, geografía, antropología, y como ustedes muy bien dijeron, su corriente teórica se llama particularismo histórico. Y ahí tenemos, como dijo la compañera, bueno, uno de los grupos humanos con los que hace trabajo de campo son los esquimales, y fíjense que escribe este texto de Central Eskimo, y los otros son los Wahkiutil, que es un pueblo originario de los Estados Unidos, ¿sí? Y ahí tenemos este texto de Boas sobre la etnografía de los Wahkiutil. Bueno, aquí tenemos uno de los trabajos de campo que hizo, fíjense qué frío. Este texto es de Boas entre los Inuit o esquimales en la zona de Baffin, que es esta zona, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo está empilchado, porque hace muchísimo frío, y es como nos imaginamos un poco nuestra idea de los esquimales, ¿no? Y, por otro lado, tenemos el trabajo de campo que hace acá, fíjense, en la costa, entre Estados Unidos y Canadá, que es donde se sitúan los Wahkiutil, y una de las cosas que estudia es este ritual que se llama potlatch. Y seguramente ustedes han visto este tipo de tótem, ¿no? que tienen los Wahkiutil, que son como los que imaginamos cuando pensamos en pueblos originarios norteamericanos. Y el potlatch es una contienda de prestigio. Es un ritual donde un grupo quema mantas y un montón de bienes preciados para ellos y le demuestra a los otros
que tiene mucho poder porque puede quemar estas mantas, y los otros también, el clan rival, hace una fiesta más grande todavía, donde demuestra más poder, quemando más objetos. Eso es el potlatch. Y como dijimos antes, él recopila estas tradiciones a través del método del informante clave. Entonces, podríamos decir que este enfoque es un enfoque histórico no evolucionista, porque nos va a decir Boas que cada cultura tiene una historia original, con múltiples líneas de desarrollo, particulares, divergentes entre sí, que cada rasgo cultural solo tiene sentido en el marco del conjunto estructurado, que es un área cultural, que es una cultura, que estos rasgos pueden haber surgido a partir del encuentro, de la difusión entre diferentes encuentros entre diferentes grupos humanos que comparten su cultura, o procesos de creación independiente, es decir, que fueron surgiendo en función de la relación que las personas tienen con el ambiente y cómo se vinculan entre sí. Pero para Boas, cada cultura es cualitativamente diferente, históricamente particular, y no tiene por qué ser comparada ni pensada como superior o inferior a otras. Eso se llama relativismo cultural. Y él busca, a través de este informante clave, comprender la perspectiva émic del grupo, ver el mundo a través de los ojos del nativo. En vez de imponerle un marco de sentido externo, que intenta imponer la racionalidad occidental, él critica el evolucionismo y quiere entender la perspectiva nativa en sus propios términos. Para Boas, el lenguaje es central, porque justamente va a recopilar narraciones. Y para Boas, cada lengua expresa una construcción particular del mundo. El aprendizaje y la socialización son muy importantes para la incorporación de los valores sociales. Entonces Boas lo que nos muestra son críticas al evolucionismo y al racialismo científico. Se opone al evolucionismo y al racismo. La presencia de los mismos rasgos culturales en diferentes culturas puede tener antecedentes diversos, o sea, no todos tienen por qué haber pasado por la misma escalera evolutiva, y llegar a un determinado lugar, resolver las cosas de cierta manera, organizarse de tal forma o de otra, no significa que haya culturas mejores o peores, o que haya jerarquías culturales. Entonces, para él la poligamia va a ser igual de importante y de interesante que la monogamia, por ejemplo, o el animismo que el politeísmo o que el monoteísmo. Y él también quiere mostrar la plasticidad del fenotipo. Él quiere mostrar cómo los hijos de inmigrantes difieren de sus padres por crecer en un entorno diferente. Quiere demostrar que ni lo biológico ni la raza determinan la cultura, sino que la cultura modela a las personas. Y esto se llamó, en el marco de sus discípulas, configuracionismo. Y ahí tienen ustedes a Margaret Mead, también estadounidense, nace en Filadelfia en 1901, fallece en 1978 en Nueva York, es poeta y antropóloga, estudió en Columbia con Boas, y es una antropóloga pionera en estudios de género. Bueno, como aquí vemos, convivió con parejas, hombres como Gregory Bateson, y mujeres como Ruth Benedict. Y ella hace trabajo de campo sobre Samoa. Escribe un libro muy importante que es Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Y ahí la vemos haciendo trabajo de campo. Y lo que quiere mostrar justamente son estos particularismos en otras culturas. Que no hay una única forma de pensar la organización social y las formas de ejercicio de la sexualidad.
Y esta es Ruth Fulton Benedict, que nace en Nueva York en 1887 y fallece en Nueva York en 1948, es filósofa y antropóloga y también estudió con Boas en Columbia, y ella colaboró con un estudio sobre Japón para el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. También convivió con parejas hombres y mujeres, entre ellas Margaret Mead, y tenemos acá dos textos muy importantes de Ruth Benedict. Uno se llama El hombre y la cultura, donde justamente ella va a tratar de mostrar el relativismo de algunas prácticas culturales, sobre todo aquellas que tienen que ver con la sexualidad y con estados que son vistos en Occidente como problemas psiquiátricos y en otros contextos como una gran virtud. Por ejemplo, los estados de catalepsia o lo que se llama arrobamiento, que en unas culturas va a tener que ver con dar cuenta de que alguien está predestinado a ser chamán, pero ella dice en Occidente esto es visto como parte de la locura. Y ella va a mostrar el relativismo de cómo en cada sociedad una misma conducta puede ser leída de diferentes maneras. Y estas personas pueden tener un lugar totalmente diferente, o sea, en el caso de Occidente ser encerrados y en otro caso ocupar un enorme lugar de poder. Y eso es lo que ella muestra en El hombre y la cultura. Bueno, el otro es El crisantemo y la espada, este trabajo sobre la cultura japonesa.